Entonces voy a esperar que vayan entrando acá. Listo, ya todos están, aparecen con animalitos arriba. Listo, entonces si ya cargaron el documento de Freire, entonces yo voy a seleccionar para mí este fragmento que está aquí en la página 22. Entonces lo voy a escribir aquí el nombre del participante en el encuentro. Está acá. Bueno, esto sí me deja editar, si no, entonces usted lo puede copiar lo voy a descargar para abrirlo con un lector de PDF y así lo deje editar. Bueno, aquí no ha cargado mi archivo, lo voy a abrir acá entonces en mi compu. No, yo voy a sacar mi navegador porque él no va a responder tan rápidamente. Sí. Espérenme, yo abro otro. Ya decidí descargarlo desde otro que tenía aquí en mi compu para que no se cierre de nuevo mi navegador. Entonces ya estamos todos acá, ¿cierto? Hagamos el primer ejercicio de seleccionar un fragmento. Recuerden que primero es la cita corta. Entonces, como es una cita corta, es tal cual la tiene el autor en el texto, ¿no? Quería... Bueno, entonces voy a seleccionar este. Recuerden que como cita corta debe estar entre comillas. No me deja copiar esto, voy a usar el mismo que estamos en el ejemplo. Pues no me... Sí, no. Bueno, entonces allí, como no está dejando copiar y pegar, pueden hacer una cita muy corta, ¿cierto? Porque este PDF que tengo no está como disponible para edición. Entonces yo voy a seleccionar este, tanto marcados por su libertad, miedo a la libertad,
se niegan a acudir a otros. Ya para la paráfrasis sí puedo leer como un fragmento mucho más largo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está entre paréntesis para que ustedes garanticen que la persona que lee su texto pueda ir a la fuente? Entonces, el autor, el año y la página desde la cual están tomando la cita, ¿no? En mi caso, la página 29. Entonces, ¿cuál es ese autor y cuál es el año? Aquí tenemos, usted va a ver en la referenciación el texto, ¿no? El texto fue escrito por Paulo Freire en 1979. Entonces, ¿cómo va ahí? Voy a dejarlo en mi caso solo autor y año para que ustedes hagan como ese ejercicio cada uno. Quiero poner voy a poner esta página horizontal para que haya más espacio para escribir. Folio. Entonces pueden, Jonathan, bueno, Marvin, los demás dónde están, que no los veo aquí en el espacio de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pueden agregar nuevas filas acá. Veamos, aquí nos escribe Juancho. A mí no me deja escribir. Si quieres actualiza tu navegador, o sea, la página del navegador para que cargue. Quizá cuando entraste todavía no había editado los permisos de edición. ¿A quién más no les permite acceder? Kelly tampoco. Hagamos lo mismo, y si no, trata entonces de cerrar tu navegador y vuelves a cargar el segundo enlace, el de Google Docs. Entonces miremos, allí también en pantalla tienen, mientras están escribiendo, he cargado acá el documento de referenciación API-Context, que es el que está también en plataforma. Entonces voy a bajar a la segunda parte. La primera parte está la citación, ¿no? Si usted va a tomar citas cortas, extensas, paráfrasis, citas de citas. Y en la parte final, bueno, en la segunda parte de referenciación desde la página 5 está de acuerdo con el tipo de texto que usted está referenciando, entonces cómo lo va a incluir al final. Por lo general, si son textos de Libro y Pearson, que son las bases de datos bibliográficas de la UCN, usted va a tener que hacerlo como se lee acá para revistas electrónicas.
En el caso de Freire sí es un libro impreso, pero para la segunda tabla que vamos a hacer será con revista electrónica. Pero entonces hagamos el primero. Entonces es así. De copiarlo. Así que así, ¿no? Autor, en caso de un segundo autor se utiliza un está ahí. Se separan con comas, pueden ver que hay puntos, entonces es un asunto muy de forma, procedimental como les decía. Entonces usted escribe el apellido del autor, el nombre, si quiere escribir los nombres también está bien. Aquí voy a borrar el segundo autor porque en este caso del ejemplo solo es uno. Año de la publicación, ¿cierto? Título del libro en cursiva, si existe segunda edición de ese libro, ¿cierto? Usted anota como en qué edición, desde qué edición está haciendo la revisión, el país y la editorial. Entonces, para que no lo hagan directamente, porque ya tengo el ejemplo desarrollado, entonces van a ver más bien la información en la contraportada del libro. Y así como en todos los casos de los artículos, ¿cierto? Siempre en la contraportada están los datos de publicación, el año, la editorial, ¿cierto? Quienes participaron, o si es una publicación de una universidad X, etcétera, ¿no? En este caso, Freire. Bueno, esta es una compilación súper. Aquí está, a ver. No, esta compilación. Ah, sí, bueno, aquí están retomando una edición como este es un texto que ha sido bastante divulgado en educación, hay como muchas versiones y esto es una compilación. Entonces vamos a tomar los datos de acá, ¿no? Incluso la segunda edición 1970. Aquí los que les estoy mostrando en pantalla para que hagamos el ejercicio. Es la segunda edición del texto de Freire, de Pedagogía del Oprimido, que se imprimió en 1970 en Argentina por Siglo XXI Editores. Entonces son los datos para hacer la citación. Yo les voy a dejar en pantalla esta información para que hagan la citación. Vamos a hacerlo en unos cuantos minutos, 2 minutos. Voy a poner aquí mi alarma, el cronómetro. Ah, bueno, aquí no puedo cambiar a la otra. A Juliet tampoco le deja escribir. Sí, Camila, también se pueden preguntas textuales del texto. Obviamente incluyéndolas entre comillas las preguntas. Las preguntas tienen muchas posibilidades narrativas porque tú puedes tener un desarrollo argumentativo, ¿cierto?, de tu texto y luego decir que tienes una pregunta en consonancia con la de Freire en Pedagogía del Oprimido, ¿cierto? Y citas la pregunta de él y puedes desarrollar una respuesta que esté como en consonancia con lo que él desarrolla, pero también lo que tú piensas al respecto. Kelly tampoco. Ah, bueno, traten de actualizar porque como veo que los demás sí está cargando, de pronto es un asunto del navegador o de la conectividad que no les carga el Google Doc. Veamos cómo va bueno, aquí. Entonces, Pedagogía del Oprimido es el nombre del texto, la edición 2, 1970. Vamos a ver cómo vamos. Entonces miren que según donde yo puse, ¿cierto? Miren que yo puse en la primera celda el ejemplo, que lo voy a resaltar aquí con amarillo.
según esto, el año de la publicación va entre paréntesis. Y si es un solo autor, entonces luego de la coma va el nombre, ¿no? Perdón, no el nombre, sino la inicial del nombre. Entonces se llama Paulo Freire. Entonces Freire, coma, y la inicial del nombre, que sería, él se llama Paulo, exacto, y un punto, y va un punto. Exactamente. Freire, coma, 1970, y va separado por puntos exactos, pedagogía del oprimido. Luego la edición, en ese caso era la segunda edición de 1970. Exacto, editorial Tierra Nueva. A ver, pues podemos poner la última edición, que era la de siglo XXI. A ver, editorial Tierra Nueva, siglo XXI de editores. Es que Buenos Aires, bueno, Argentina. Se usa indistintamente el país o la ciudad. Normalmente cuando es una ciudad muy conocida se escribe la ciudad. Si es una ciudad poco familiar se escribe entonces el país. Si son ciudades capitales son más conocidas, pero si son ciudades no capitales se usa más el país. Entonces, segunda edición, entre paréntesis, y solo se pone la ed y el puntico. Exacto, y luego del paréntesis va entonces punto, y luego va primero el país, cierto lugar, y luego dos puntos seguidos, y luego la editorial. Entonces, si usted luego de hacerlo 10 veces, ya pues fácilmente lo recuerda y no va a tener que estar mirando la norma, y así va a ser como muy sencilla la referenciación. Lo digo porque muchas personas sufren con la referenciación, entonces la idea es que no, como les decía, no obstaculice como la fluidez en su escritura, sino que es normal. O sea, si usted retoma un autor, pone los datos incluso así como usted los encuentra en el documento, y ya al final de escribir, si sí utiliza una cita de ese autor, ya modifica la normatividad, ¿cierto? Lo edita, o sea, sigue el ejercicio que usted está haciendo ahora, usted lo está viendo tal cual, y así si lo utilizó, lo edita según la norma, y si no, pues borra ese referente, porque no se dejan asuntos que no hayan sido retomados en el desarrollo del texto. Bueno, entonces allí está, Jonathan, el ejercicio. Eso es, ¿cierto? Tomar una información que está de muchas maneras en múltiples textos y convertirlo a una norma que permite la lectura y la ubicación de ese texto por los múltiples lectores que pueda tener. Y también atendiendo como algunos criterios de unificación de revistas académicas e indexadas. Entonces no veo a los demás. Jonathan, podemos ir haciendo la paráfrasis. Entonces, el tema con la paráfrasis es listo. Yo leo el texto del autor y yo interpreto lo que dice, o yo analizo lo que dice, y yo dialogo con eso. Entonces puedo poner mi postura personal en relación con eso que dice el autor. No lleva comillas, tiene que ser dicho de una manera diferente. O sea, si yo pongo como las ideas pues tal cual, más bien las pongo entre comillas, entonces no tiene sentido hacer paráfrasis. Entonces, el objetivo de la paráfrasis es que se pueda leer, ¿cierto?, una mayor relación entre lo que usted está citando y lo que usted está comprendiendo de lo que está leyendo de ese autor. Porque usted puede estar citando a través de citas cortas muchos textos, pero digamos yo que estoy leyendo sus textos, que va a leer sus artículos cortos, si solo son citas cortas, yo no puedo ver mucho lo que usted piensa de eso. Si usted hace paráfrasis, yo sí puedo ver o leer cómo está relacionando usted ese texto con lo que usted piensa.
y así se logran evidenciar con mayores niveles de lectura y de comprensión de lo que ustedes están desarrollando en su texto. Bueno, acá Jonathan, bueno, sí, claro, sobre todo porque son como cositas son como muchos detalles, ¿no? Entonces que primero va el punto, que luego los paréntesis. Voy a quitar, bueno. Luz Marina dice un poco complicado. ¿Qué parte? La citación, Jonathan, usted nos ayuda que ya cogió Jonathan, bueno, le piden asesoría a Jonathan, yo los autorizo. Bueno, bienvenida Luz Marina de nuevo. Listo, entonces miren, hagamos el ejercicio de paráfrasis. Entonces la lectura, ¿cierto?, de ese fragmento, ¿cómo lo pensamos nosotros, no? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta, en la paráfrasis, perdón, sí, en la paráfrasis tenemos que realizar algún tipo de referencia también al autor Sí, claro, o decimos, siempre debe estar la alusión al autor. Entonces se utilizan como las mismas maneras de la introducción de la cita corta. sí, Entonces, a ver, tú estás escribiendo acerca de la libertad, se puede decir que comparándonos con un animal, tú puedes decir acerca de la libertad y retomando las ideas así, retomando ya, exacto, las ideas o postulados o los desarrollos de Freire, ¿no? Entonces, lo puedes poner así, separado con comitas o con guiones, que se entienda que lo que vas a decir a continuación es lo que tú piensas, pero, o sea, es retomando efectivamente lo que el basado autor. pues en lo que Exactamente. Sí, no es dice, como tu listo, propia construcción, sino que allí tomas como base, exacto, la idea del autor. listo, profe, gracias. Ahí te lo voy a quitar. Listo, gracias, profe. Listo. Profe, esto también es válido cuando empiezo así. Se habla acerca de la libertad, se puede decir que comparándonos con un animal, podemos reconocer que se puede decir que comparándonos con déjame yo veo la idea de Frey. A veces se diferencia entre ellos y un animal cuando reconocen alguna. Comparándonos con sí, también se puede iniciar así. Sí. Listo, entonces así está bien, o coloco, perdón si es que aquí me perdí, cuando coloco Frey Aunque allí hay una cosa como, porque allí estás diciendo que el enredada. autor dice eso.
¿cierto? Entonces, si el autor lo dice, es decir, a ver cómo explico eso. Tú estás interpretando que el autor está diciendo eso y es posible que el Ujú, autor no estuviera diciendo eso. Entonces, digamos, correcto. es un abuso a la interpretación, ¿cierto? Es casi como si el autor está vivo nos podría refutar, ¿cierto? Es que yo no estoy tratando de decir eso. Entiendo, sí. Entonces, mmm, tú podrías decir algo directo, es como cuando Freire habla acerca de la libertad, se puede decir que comparándonos con un animal, porque no es él, ¿cierto? Eres tú el que está hablando a partir de lo que Ujú, Freire está diciendo. ujú. Se puede decir, cuando Freire desarrolla sus ideas sobre la libertad, Ah, ya. pienso Listo, sí. que, Más ¿cierto? fácil. O sea, porque tú eres el Ujú. que debes asumir como esa postura del que está diciendo el argumento, ¿no? Y no hacer hablarle al autor cosas que quizás no está diciendo. Ujú. Listo, entonces podemos decir acá que Eh, cuando, vamos a decir, cuando Fred nos comparte su idea o También, desarrolla, bueno, sí, sí, o comparte bueno, también mejor. está bien. Allí igual este es un texto corto, se puede utilizar esta forma que es bastante personal, ¿no? Que decimos que nos habla a nosotros. A veces en los textos académicos nos piden quitar eso, entonces simplemente ponemos cuando Freire comparte, o sea, quitamos como la personalización del texto. Mm, Entonces no decimos investigamos sobre este tema, sino la investigación arrojó tal cosa. O sea, no nos incluimos allí, ah, directamente ok. como en la forma del pronombre. Pero por el momento está bien. Oh, no, ahí sí que quedó como igual, ¿cierto? Ay, Así, miramos a ver. cuando Freire nos comparte su idea acerca de libertad. Una pregunta. Diga. Es una pregunta. En el caso del artículo mío con Andrés, él está negando pues está negando como en la base le está negando. Yo puedo hablar en otros términos, no negación como él está diciendo. Es Juan, viable. Sí, sí, déjame ver, hola. déjame ver dónde está. Sí, tú puedes utilizar la afirmación siempre y cuando sea la misma idea, pero no veo tu Ah, Juan Andrés. El Juan, ¿por qué pusiste el Juan Andrés? Juan Porque Andrés. me identifiquen. Entonces yo puedo afirmar algo pues que él en cierta forma lo va a negar, pues digámoslo así. Sí, claro, tú puedes cambiar la afirmación por negación siempre y cuando se conserve la misma idea. Ujú. Ok, gracias, Pop. Listo, con gusto, Juan. A ver, No te a repetir. Enseña. sí, estás en un lío, Jonathan. Bueno, vamos a seguir viendo. Sí, sigo leyendo ahí, mirando, porque sí, no estoy viendo. No enseña. Enseña. Porque la libertad de ser la capacidad de pensar, la segunda de ser el único mundo es capaz.
igual que mucho. Profe, hola. Hola, sí, adelante. Bueno, entonces Freire en la página 29 Camila. nos indica, en la página 29 nos indica y nos habla algo sobre la liberación. Entonces yo cité, teniendo en cuenta lo que él indica, y copié. Y por eso la liberación se concibe como un parto, un nuevo nacimiento, algo que puede ser doloroso, porque se engendra un nuevo ser, un ser que solo es posible en la superación de la contradicción. Eso que Freire indica la liberación de todos. Página 29. Sí, está perfectamente bien, Camila. Sí, bueno, listo. Sí, Listo. Y porque ahí en ahí la haces, referencia del texto todo. sí, porque allí estás haciendo las dos cosas, ¿cierto? La cita corta puede Sí, ser digamos, lo que está antes de la paráfrasis. Allí está la sí, respuesta que tú haces y también está, si no incluyeras esto que está al final, ¿cierto? Eso que Freire indica la liberación de todos, allí no habría una paráfrasis porque estaría simplemente uniendo una cita corta con tu opinión, pero aquí ya estás conectando eso con también lo que Freire dice en la página 29, entonces está perfecto, sí, está perfecto. listo, gracias. Indica o denomina, Profe, eso entonces sería eso que cogemos Freire denomina la liberación de todos, ¿cierto? Solo Profe, entonces cogemos otro texto, otro artículo y también hacemos como el mismo proceso. Entonces en la segunda tablita quiero que hagamos el segundo ejercicio, pero a partir ya del tema de interés de ustedes y sobre el cual van a Ok, escribir. Eso necesito. listo. Bueno, ¿quién más se anima? A ver. Entonces el tema, cierto, de hacer paráfrasis es precisamente ese, como bien hace Camila, de desarrollar nuestras ideas y complementarlas con lo que el autor está proponiendo. Entonces, por ejemplo, en la paráfrasis que yo hago acá en el texto, cierto, dicen, tanto marcados por su miedo a la libertad se niegan a acudir a otros. Obviamente leí todo el párrafo. Entonces, pues, me habla del miedo a la libertad. Entonces, yo estaba, digamos que mi artículo está hablando sobre eso, ¿cierto? Sobre la inequidad, los obstáculos a la libertad. Entonces, yo empiezo desarrollando esa idea y al final contrasto con lo que decía Freire. Entonces, muchas veces se limita la libertad del individuo desde circunstancias externas como la inequidad, el abandono familiar, la pobreza o la calidad de la educación recibida. No obstante, el mayor obstáculo para la libertad es el miedo a ella, como bien explicaría Paulo Freire en los años 70, 1979, página 29. Entonces eso es como tomar un texto de referencia para apoyar lo que yo estoy desarrollando, que es lo que permite que sí se haga una paráfrasis oportuna y no que estemos haciendo paráfrasis solo para completar el desarrollo de un escrito. Voy a ver aquí Exacto, Luz Marina, sí. Una función es, o sea, sí es dar nuestra apreciación, sí es eso, pero la función que tiene dar esa apreciación y hacer la paráfrasis es que tú puedas enriquecer las ideas de tu escrito. Que no sea como, bueno, yo voy a dar mis apreciaciones sobre Freire solamente, sobre el pedagogía del oprimido, sino que eso pueda apoyar algunos escritos que yo estoy haciendo. Entonces, por eso los temas de interés son diversos, ¿no? Los que van a escribir, estoy con el tema de la inequidad porque es el único estudiante que me compartió sobre lo que va a escribir. Entonces tengo como ahí en mente eso de la inequidad. Entonces, si yo voy a hablar de inequidad, entonces yo tengo algunos autores que me van a apoyar, ¿cierto? Con argumentos, con datos, con estadísticas, con reflexiones. Entonces yo hago paráfrasis de eso que él dice para apoyar mis ideas sobre esos temas. Porque si no me quedaría un poco corta, ¿no? Porque se supone que si estoy escribiendo algo, investigando algo, es porque no sé sobre el tema o porque quiero aprender más. Saúl estaba escribiendo, sí. No, sí.
Bueno, por eso es bueno como las fuentes de consulta, digamos, fuentes confiables de consulta desde las bases de datos bibliográficas, porque hay cosas de internet que no podemos retomar en monografías, no, cierto, algunas noticias es del espectador, pero no tiene quien la escribe. Bueno, miremos si hay opción para publicaciones sin autor. Si es un periódico, pues en ese caso el espectador es conocido y tiene cierta confiabilidad, entonces sí lo puede retomar. Confiabilidad era la palabra que estaba buscando. Entonces miras en la parte final, ¿cierto? En la guía de referenciación desde la página 7 y tenemos acá que tener como la opción que aplique. Entonces mira que aquí hay documento de consulta en línea sin autor o editor. Está en la página 8. Entonces tú escribes el título del documento, año, nombre del sitio web en cursiva y la URL. Esa es como la referenciación más básica, ¿no? Porque no tenemos como muchos detalles. El asunto con esas referenciaciones es que si no es confiable el sitio y si luego quitan la página, entonces ya no va a haber ninguna fuente de consulta para esa idea, ¿no? Entonces por eso se omite mucho en proyectos de grado, en cosas que tendrán mayor duración, ¿no? Si tú te gradúas este año y en 10 años quieren consultar tu proyecto, la idea es que esas fuentes todavía se puedan consultar. Voy a poner... Hola, ¿quién está hablando? Bueno, entonces voy a copiarte por aquí, Saúl, con todo gusto, aquí, que también está allí. Título del documento, año, nombre del sitio web en cursiva, URL. Bueno, vamos a mirar los otros ejemplos. Sería bueno que abrieran el micrófono y los vamos leyendo. Y ya los que van haciendo el ejercicio pueden pasar a la segunda parte. Entonces vamos a ver, Mari está por aquí. La comunicación. Mari. ¿Qué? ¿Quién está hablando? Juan. Mari, ¿estás? ¿Quieres leer, por favor, tu paráfrasis? Profe, hola. Hola. Por aquí estoy. Hola, bueno, que bien, adelante. Aló. Sí, te escucho, te escuchamos. Listo. Dame un segundito, yo me ubico. Mari. Hola, ¿me escucha? Sí, te estoy esperando. Está como algo, no sé, como entrecortado, escucho yo, más o menos. Profe, entonces la coloqué así. La educación es la fuente de la transformación humana que nos ayuda a crear la historia de lo que somos y de lo que pretendemos llegar a ser. Dicho planteamiento se basa en el pensar de Freire. La educación produce de este modo en su propio plano la estructura dinámica y el movimiento dialéctico histórico de la producción del hombre. Bueno, entonces está muy bien hasta cierto punto, porque ya aquí esto que acabo de resaltar en negrita ya sería una cita corta, ¿cierto? Porque está tal cual, la estructura dinámica y el movimiento dialéctico histórico de producción del hombre. Entonces tú dices, llegar a ser, dicho planteamiento se basa en el pensar de Freire, según el cual la educación reproduce, ahí tendrías que hacer una síntesis de esta idea, ¿no? E invitar al lector a que vaya a la página 10 de su texto, según el cual la educación reproduce, ¿qué cosa? La educación puede ser, reproduce una estructura dinámica, una fuente de transformación humana que nos ayuda a crear la historia de lo que somos y lo que pretendemos llegar a ser.
Dicho planteamiento se basa en el pensar de Freire, según el cual, puedes simplemente por decir así, reproduce este tipo de mecanismos, porque ya los estás describiendo arriba, ¿no? Mecanismos. Entonces, entre paréntesis, 1979, página 10. Si tú quieres de todos modos conservar la cita corta, tú lo puedes hacer como en otro momento del texto. Esto podría ser, porque ya es una cita corta, ¿no? Que tienes en el texto. O sea, se supone que esta cita corta la tienes en el texto y simplemente vas a complementar con esa paráfrasis. Entonces aquí lo puedes quitar. O sea, tú puedes tener ambos asuntos en el mismo texto, ¿no? La cita corta y de allí derivada tu reflexión. Así. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto, María, a ti está muy bien la paráfrasis. También, como mencionaba en el ejemplo de Camila, en el ejemplo que yo les leí, está desarrollando un tema, una comprensión sobre este particular de la educación y lo contrasta con ese autor, lo cual le da validez. Y está como en el campo también de la argumentación, ¿cierto? En el acto de habla asertivo, en el cual estamos proponiendo, estos se llaman argumentos por autoridad, ¿cierto? Que son aquellos que retomamos desde autores que son muy citados o que tienen cierta trayectoria en educación. Entonces, Marvin, ¿estás también por aquí? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Profe, qué pena con usted, pero es que la verdad yo no estuve en el encuentro anterior y estoy bastante perdida. Entonces no entiendo si el artículo corto lo que debemos hacer es paráfrasis o combinar citas cortas con paráfrasis y responder las preguntas que tenemos pues una de las preguntas que tenemos en el anuncio. Bueno, sí y no. Ustedes saben que en humanidades nunca hay una respuesta corta. Bueno, hay la respuesta corta y la respuesta larga. Una es que sí, obviamente tú retomas citas y paráfrasis para el desarrollo de tu texto corto. Y dos, no es solo eso tu texto corto, porque no se trata de ir a retomar citas y paráfrasis y llenar las páginas del escrito, sino que tú efectivamente respondas esa pregunta. Pero ¿qué pasa con los textos en contextos académicos? Que si solo ponemos nuestras opiniones sin contrastarlas con autores, con investigaciones, básicamente se convierte en algo que no es validado científicamente, ¿cierto? Porque estoy poniendo ideas que pueden ser producto del azar, producto de la imaginación del momento, pero que no tienen un sustento teórico. Entonces, por eso, o sea, tú vas a responder esas preguntas, pero quieres que tengan un sustento teórico, investigativo, o desde las noticias, como hace el compañero, ¿cierto? Un sustento conceptual teórico. Para eso es necesario incorporar las citas y las paráfrasis. Sí se entiende como esa distinción, o sea, no trata de copiar. Lo que les decía la vez pasada es que hay un fenómeno que se denomina la casa de citas, que es, listo, parece que estos autores hablan del tema que propone esta pregunta, entonces yo cojo como una colección de esas citas y las pego como un collage y armo allí mi texto de 3 o 4 páginas. Pero allí realmente yo no estoy desarrollando mis ideas, entonces por eso me quedo corto siempre en la escritura, porque nunca estoy atreviéndome a desarrollar mis ideas. Entonces la invitación es esa, ¿no? Desarrollar tus ideas, a que cada uno desarrolle sus ideas, teniendo en cuenta los autores, pero obviamente no perdiendo la voz de ustedes, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que nos ayuda a tener mejores procesos de escritura. ¿Sí queda más claro, Marvis, así? Marvin. Vamos a mirar aquí el Marvin. Bueno, no sé si Marvin se quedó sin audio. Entonces, vamos a seguir aquí mientras Marvin nos confirma si queda más clara la idea. Daisy está. Recuerden que en la referenciación el nombre del texto va en cursiva.
cambiamos el formato. Eso es un poco también de obediencia, ¿no? Con las normas. Nosotros en Latinoamérica somos ser organizados con los procesos. Daisy está para que nos lea su paráfrasis, o Gisela, que es quien sigue en la tabla, o Saúl, que es el siguiente. A ver acá. Ya regresé, qué pena, pero se me cayó la llamada. Ah, listo, Marvin, no te preocupes. ¿O quién habló? ¿Hilda? No, Saúl no le activa. Ah, bueno, Saúl. Hilda, si quieres nos lees tu paráfrasis. Pues yo la leo, lo que pasa es que estoy como tratando de entenderla. Ay, no la veo, estoy más arriba. Estamos No me arriba. Déjame. Bueno, vamos a leer una más para que miremos entonces la segunda tabla y vayamos cerrando el encuentro. Entonces, de todos modos, los encuentros son un espacio como panorámico, ¿cierto?, para trabajar diversos temas. Entonces, si quedan dudas, inquietudes mientras la escritura del texto, ustedes saben que me pueden escribir por Skype en el horario de 5 a 9 de la noche para asuntos particulares. Si no me ven Una pregunta. Diga, espérame, termino. Si no me ven por algún motivo en esa franja en Skype, me escriben, me pueden llamar al teléfono también. O escribirme a la bandeja de entrada del curso en plataforma. Me dicen que están en Skype y entonces voy a la otra ventana porque a veces no veo tanto la de Skype. Pero pues estoy disponible de 5 a 9. Diga, adelante. ¿Quién habló? Yo, ya puedo activar mi micrófono. Ah, Saúl, listo, súper. Mira, yo tengo una pregunta. Diga. Estoy sacando un documento también de iLibro, ¿cierto? ¿De qué? ¿De libro? De la página pues de iLibro, exactamente. Uh-huh. Entonces, el documento que estoy sacando eso se llama Cuaderno Urbano. Es un documento más o menos similar a Cuaderno Urbano se llama. Sí. Tiene múltiples autores. Entonces, cuando estoy haciendo la parte de la cita corta o cita directa corta, él me pide 3 datos, autor, año y página. En este caso, que tiene múltiples autores, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en ese caso lo que se usa es poner 2 apellidos y se utiliza la forma y otros en la cita corta. Entonces, digamos, el primer apellido es Freire, coma P, punto, se hace otra comita, el otro apellido digamos que es García, Álvaro, punto, comita y otros, así sería. Está más largo, pero se debe incluir los y otros. Listo. Y por lo general se toman en orden alfabético. F, G y otros. O en el orden, con todo gusto, Saúl. O también en el orden, o sea, por organización es en alfabético. Pero también a veces son autores muy reconocidos, incluso por el orden en el que están puestos en el artículo, porque se ponen normalmente los más importantes de primero y luego los secundarios. Entonces toman los apellidos principales, ¿no? Digamos que ese texto está Casani, que es un autor así súper reconocido, y de segundo está Álvarez. Entonces aquí está en orden como alfabético, pero se usa así como por la importancia que tiene el autor en ese campo. Ok. Listo. En la referenciación también se pone y otros. Hay que empezar por los otros, ¿no? Nunca son enunciados, pero bueno.
Cierto. Pero una preguntita. Diga, Juan. Tú decías ahora pues que no es copiar todas las citas y pegarlas pues en el texto, obvio, porque entonces no cabría nada pues que no pueda participar, Ujú. como la sección de uno y todo. Pero más o menos en qué proporción de usar las citas cortas y los paráfrasis dentro del texto, más o menos, pues como más o menos tener como una idea qué cantidad usa, que no vaya a exceder la cantidad permitida, ni tampoco vaya a usar muy poquitas, para tampoco pues no pecar por mucho ni pecar por poco. Sí, esta, por ejemplo, es que es un escrito súper corto, 3 páginas, ¿no? Esos son, o sea, sin incluir la portada y luego pues las 3 páginas. Como es un escrito tan corto, yo les recomiendo una sola cita extensa, máximo, ¿cierto? Las citas extensas son más de 40 palabras y obviamente en una cita de 120 palabras, o sea, máximo 50 palabras la cita extensa. Ujú. Y de las citas cortas, pueden ser 5 citas cortas, pues entre 5 y 7, o sea, máximo, máximo 8 citas cortas, porque si ya usted tiene 10 citas cortas allí, pues usted no va a poder desarrollar bien sus ideas, ¿no? Son solo 3 páginas, digamos 3 citas cortas por página y una cita larga, eso sería más que suficiente. Ah, listo, Y profe, eso muchas gracias. para que puedan incorporar como la búsqueda bibliográfica, ¿no? Profe, otra vez, Hilda, qué pena, yo le pregunto algo. ¿No sería posible que usted nos diera como un ejemplo de un artículo? Ah, pero es que por eso les decía lo de el libro de Pearson. ¿Cómo así que un ejemplo de un artículo? O sea, ver la estructura del artículo. Sí, porque es que la verdad no sabría cómo, digamos, las citas cortas, me imagino que tienen que tener una relación entre sí para poder que el artículo quede en forma y que quede coherente. No, pues a ver, vamos a mirar si tengo un ejemplo aquí. Como es un texto como de 3 páginas, hay muchas cosas que no van a quedar como dentro de la estructura de un artículo. Porque tú puedes ver dentro de cada uno de los artículos que descargues o revises de libro y Pearson, está la estructura del artículo, ¿no? O sea, todos esos son artículos. Pero entonces, por ejemplo, este texto que se llama Leer múltiples documentos para escribir textos académicos en la universidad. Entonces aquí vas a ver muchas más citas porque, bueno, incluso este es de 18 páginas. No, pero entonces, mira que aquí él está haciendo paráfrasis aquí. Leer para escribir textos académicos, una tarea híbrida que admite múltiples representaciones. Digamos que ese es el nombre de tu texto. Pero aquí empieza, ¿no? Como ya hemos, bueno, aquí es que ya queda avanzado el artículo, pero aquí empieza desarrollando sus ideas, aquí pone una paráfrasis, mira que cita unos autores, sigue desarrollando las ideas. O sea, básicamente quien define cómo se desarrollan las ideas eres tú como escritora. Yo mencionaba en el encuentro anterior como unas recomendaciones para la escritura ensayística. Entonces hay unos aquí. Hay como unas ideas, yo pienso que lo que te puede ayudar como en esa parte es esbozar como un ideograma o mapa conceptual de lo que tú quieres escribir. Si la pregunta que tú seleccionas es, vamos a mirar aquí, ¿cuáles son los nuevos escenarios de lectura y comprensión de la realidad en la denominada era digital? O sea, tú quieres desarrollar esto, entonces tú haces un mapa de cómo quieres desarrollar ese tema. Entonces, listo, primero quiero mencionar algunos escenarios de lectura en la ciudad. O no, primero quiero mencionar qué es la comprensión, qué entiendo yo por comprensión de la realidad, luego voy a mencionar algunos escenarios sobre lectura, ¿cierto? Luego voy a hablar un poco sobre cómo están realizando esos procesos los jóvenes en la actualidad. Y por último voy a hablar cómo se relaciona todo eso con la era digital, ¿cierto? Ya tengo 4 aspectos que perfectamente puedo desarrollar en 3 páginas. ¿Sí se entiende? Pero entonces yo lo debo plantear como en mi mente un poco esa estructura, ¿cierto? Que quiero, cómo voy a responder esa pregunta. Y a partir como de esas consultas en diferentes espacios, ¿cierto? En diferentes artículos, tú puedes
llenarte de argumentos y de ideas para defender tu postura en torno a esa pregunta. ¿Tú en qué programa estás? Estoy en trabajo social. Sí, no, trabajo social. Entonces lo primero es ver, ¿cierto? Por eso les decía también en el encuentro anterior, cómo se relaciona esa pregunta con un tema de tu interés, pues de tu área, o sea, que tú puedas conectarlo. De tal forma que tú puedas, ¿cuál pregunta de estas has pensado trabajar? Precisamente me gusta esa de cuáles son los nuevos escenarios de lectura y comprensión de la realidad en la fenomenada era digital. Puedes pensar algún ruido. Gracias, Daisy. Entonces, pues es un reto tuyo como escritor, ¿cierto? ¿Cómo conectas esto con un escenario de lectura de la realidad en trabajo social? ¿Cierto? ¿Tú en qué contextos o sea, qué tema del trabajo social pues te gusta o has trabajado? Pues yo trabajo con una organización de mujeres. Básicamente, digamos que el municipio donde yo vivo, que es Ituango, tiene, digamos, varios problemas de digitalidad porque no hay cobertura rural, digamos, en Internet. Entonces los jóvenes, por ejemplo, se quejan mucho de que los mandan a consultar textos virtuales, pero no tienen acceso a ellos. Y las bibliotecas, digamos que son antiguas, entonces no tienen acceso a los nuevos libros o a los nuevos escritores. Entonces, básicamente en eso me quería como orientar. Bueno, entonces fíjate que tú allí tienes diferentes temas, ¿no? Entonces tú los desarrollas todos, así como me contaste, solo que de manera escrita y con más argumentos y más organizado. Entonces tú puedes presentar el escenario, yo aquí lo estaba poniendo en bloc de notas, voy a ponerlo aquí tú tomas tu pregunta y así como un ejemplo es el otro, como que puede aplicar como para todos según las recomendaciones para la escritura de textos, ¿no? Puedes tomar la pregunta, esa pregunta la puedes transformar en el título del texto, en fin, puedes desarrollar allí como un borrador de lo que tú quieres trabajar, ¿no? Entonces tú me dijiste, las mujeres de la comunidad X manifiestan, ni siquiera son dificultades, bueno, sí, dificultades, tienen diferentes percepciones, lo puedes escribir de la forma más sencilla posible, aún así como lo estás pensando. Las mujeres de la comunidad X tienen diferentes percepciones en torno a la era digital o el uso de internet, bueno, en torno al uso de internet. Bueno, y mencionaste otras cosas, esto se suma al uso de bibliotecas, y también la conectividad de internet, digamos que tienes como 3 ideas básicas, ¿listo? Entonces con esas 3 ideas básicas tú puedes hacer tu esbozo de cómo vas a escribir, ¿cierto? Entonces primero, bueno, que esto puede ser más bien como estilo mapa conceptual, pero lo voy a hacer así. Entonces tú quieres presentar a la comunidad, ¿cierto? Quieres presentar las características de la comunidad, entonces tú puedes hacer un título que sea las mujeres, y eso tiene un toque muy como del trabajo de género, ¿no? Las mujeres y el uso de internet. Es súper general, pero bueno. Y tú allí desarrollas como todo lo relacionado con eso en el caso específico que tú mencionas, ¿cierto? Pero también los contrastes con artículos sobre los diferentes, pues yo no conozco este tema, ¿cierto? Pero y tú tampoco, entonces tú puedes indagar en Pearson y en Libro cuáles son, cómo se ha trabajado el tema de sobre las relaciones entre feminidad e internet. Yo no he leído sobre eso sería muy interesante, ¿no? Buscarlo. O sea, ¿qué hay sobre eso? Puedes mirar.
y si eso difiere con, pues si hay algún estudios de género sobre el uso de redes, sobre el uso de internet. Luego, ¿qué vas a decir? ¿Cierto? Las mujeres y el uso de internet, luego qué, o sea, esa es la pregunta que tú te debes hacer. ¿Cómo vas a desarrollar tu pregunta? En realidad el texto escrito es una apuesta argumentativa que cada quien hace, ¿no? Y el logro va a depender de qué tanto ustedes se arriesguen a plantear hipótesis para responder esa pregunta y si consulten en torno a esas temáticas. Listo, profe, muchísimas gracias. Pero sí queda más claro. Sí, claro, ya, eso ya es mucha ayuda, gracias. Bueno, con todo gusto, Hilda. Sí, el tema tiene mucho desarrollo ese que tienes, porque conoces el contexto, puede haber mucho sobre esto, de hecho es súper interesante mirar eso, me gustaría leer qué encuentras sobre eso. Y ¿cuáles son tus apuestas, no? Bueno, listo, Bueno, ya tengo un entonces... reto más grande. Sí, bueno, jóvenes, adultos de este encuentro, quisiera que entonces para cerrar, dos de ustedes me compartieran como sobre la segunda tabla. Nos tienen preguntas adicionales, son las 10 p.m. Daisy pregunta por las imágenes. Pues sí se pueden usar imágenes. Si son, digamos, fotografías, tienen que ser de uso libre. Bueno, más bien dime en qué imagen estás pensando. Uno sí puede incluir fotografías, ilustraciones, mapas conceptuales, infografías. La idea es que si son mapas conceptuales o mapas semánticos o bueno, cualquier tipo de red, sea una construcción propia. Entonces se incluye el gráfico, que la idea es que complemente el tema que estamos desarrollando y se pone un pie de página numerando el gráfico, ¿no? Mapa 1 y se pone el nombre del mapa, construcción propia. Voy a ponerlo también aquí abajito. Digamos que aquí hay una imagen. Esta es una imagen. Vamos a simbolizar la imagen así. Entonces abajito estaría. La numeración, ¿cierto? Sería gráfico 1. El nombre, si está explicando usted teoría de sistemas. Y pone aquí construcción propia, si la hizo usted. O si la trae de alguna fuente, entonces anota los autores, tal y como anotaría un libro. De hecho, en esta citación en Contec creo que hay recursos gráficos, déjenme corroborar si aquí, o si no simplemente agregan el nombre de los autores. Videos, material, no, videos, a ver, películas, medios audiovisuales. No, pues para imágenes coloca los autores, en caso que usted, que por lo general las imágenes, estos gráficos son construcción propia. Y si son fotografías, bueno, hay un tema legal un poco complicado con la fotografía. Si son fotografías solo, digamos a manera de ilustración del tema, tú las debes descargar de sitios que te permitan descargarlas, ¿no? Que tú veas que están compartiendo esa imagen sin créditos. O qué fotografía, si son fotografías de niños y de personas, necesitas que las personas te den permiso para publicar esas fotografías. Incluso uno no puede tomar fotografías de espacios públicos como Facebook y eso para nuestros textos, porque Facebook sí tiene los permisos de usar esas fotografías, pero nosotros no. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en esa comunidad de mujeres que mencionaba Hilda, entonces yo quiero incluir una foto de ellas, yo debo tener una autorización de ellas para usar su imagen. Y muy buena la pregunta, porque en sus proyectos de grado ustedes van a hacer intervención en el aula o en sus contextos, entonces normalmente queremos tener fotografías. Para eso se hace algo que se llama consentimiento informado,
que es una firma que dan las personas que están participando en la investigación y ya usted puede retomar sus imágenes, sus audios. Si son niños es más complejo porque tienen que firmar los papás para que usted los pueda utilizar como esas imágenes. El artículo corto son mínimo 3 páginas, ¿sí? Sin incluir la portada. Sí, allí les escribí, sin incluir la portada, la aclaración. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta, comentario? ¿Quiere participar sobre esta paráfrasis? Vamos a ver un ejemplo. El primero que escribió acá, ¿quién fue? A ver, Saúl. A partir del denominado ferrocarril de Antioquia, Medellín y la región tuvieron una conexión muy grande con Europa y los Estados Unidos. Medellín, una ciudad atravesada por el río que lleva su mismo nombre, que en realidad ha operado como un canal importante y profundamente contaminado durante décadas, como cloaca urbana a cielo abierto, de acuerdo a como plantea Pérez. Aquí habría que conectar mejor qué es de acuerdo a como lo plantea Pérez J. Que Medellín es contaminado durante décadas o cloaca urbana a cielo abierto. Está muy bien como la redacción, pero es como aclarar, porque yo lo empecé, pues no solo yo, o sea, un lector lo empieza a leer y hasta aquí asumo que todo esto lo has dicho tú. Luego acá también, ¿cierto? Pero entonces si trato de conectar luego, no, bueno, está retomando a Pérez, o sea, ¿desde qué parte está retomando a Pérez? No podría saber desde qué parte está retomando al autor. O qué idea estás conectando con el autor. Entonces eso es como que ustedes mismos lean, ¿cierto? La idea y puedan identificar, o sea, qué estoy conectando con lo que dice Pérez. Puedes contarnos acá, Saúl, ¿cuál es la parte más conectada con lo de Pérez? ¿Lo de la idea de las cloacas a cielos abiertos o todo? O... Hola, no, mira, realmente empieza desde la parte donde dice, pues lo que plantea él es que en realidad ha operado como un canal importante y profundamente contaminado, a partir desde ahí hasta como cloaca urbana a cielo abierto. Esa es la parte que todo está textualmente escrita, exactamente. Está textual, pero recuerda que no lo puedes poner textual. Pues, porque sería entonces una cita corta. O sea, si es textual, o sea, tendrías que poner las comillas, ¿cierto? Ya. Aquí. Y entonces, Medellín, una ciudad atravesada, entonces no sería como tal una paráfrasis, sino una cita corta. ¿Cierto? Entonces es un límite muy difuso, el de las citas cortas y la paráfrasis. Entonces, si es idéntico, tiene que llevar las comillas. Ok. Si es más bien esa apreciación como en los casos anteriores que vimos, es una paráfrasis. Entonces revisen como esta semana estos. Voy a tratar de poner comentarios aquí a la derecha, como para que ustedes también tengan este documento como referente para la realización de las paráfrasis. O sea, voy a revisar como cada uno de estos ejemplos que ustedes ponen para hacer, pues para que haya más precisiones y tengan todos este referente adicional. A ver, Camila, a ver quién seguía. Jonathan, las redes sociales no solo son escenarios de ocio y entretenimiento, sino que también tienen la capacidad de ser relevantes para la comunidad científica. Como dicen Germán Orizaola y Annalisa Valdés en su artículo Redes sociales para el desarrollo, estas pueden ser adoptadas. Bueno, si tú quieres retomar solo esas tres, no estás haciendo uso de la paráfrasis, esas pueden ser adoptadas como herramientas. Puedes poner como herramientas de trabajo. En realidad son estas tres palabras, entonces no estás como robándole las ideas, estas deben ser adoptadas como herramientas. Nada, sí queda mucho mejor, gracias. O si también vas a incluir esa cita corta, deben ser adoptadas, no, así está bien, como herramientas de trabajo.
Listo, Camila. Para entender y comparar épocas más que las nuevas generaciones se hacen. Entonces, como temores está en plural, sería se hacen evidentes los temores, el cambio y la esperanza que todos han tenido en sí mismos, en las generaciones, ¿cierto? Que todos han tenido en ellas, bueno, y que dejan leer un sinfín de pautas sociales creadas. Podría ser un sinfín. Es por ello que Urreti indica que hay que comprender la relación con la... Sí, está muy bien también la paráfrasis, ¿no? Es por ello que Urreti indica que hay que comprender la relación con la situación histórica. Sí, perfecto. Un fin de pautas sociales creadas. Aquí solo aclararía como esta partecita. Cambio la esperanza que todos han tenido en sí mismos o en las generaciones, en sus propias generaciones, ¿cierto? Bueno, Gisela dice, el realizar ejercicio físico y tener un estilo de vida saludable se previenen enfermedades que a largo plazo van degradando la salud del ser humano, según indican los autores de la actividad física favorece la función de los distintos sistemas corporales. Bueno, eso también es una cita corta, ¿no? Aquí, porque hay que poner allí las comillas. Favorece la función de los distintos sistemas corporales y reduce la probabilidad de, porque esto está tal cual. Hasta acá podría ser, es un muy buen inicio de la paráfrasis, ¿no? Porque estás comentando algo tuyo, según indican ellos dos, y aquí, así, debes incluir entre comillas esos dos, ¿listo? Bueno, compañeros, jóvenes, estudiantes, me alegra mucho el ejercicio, ya está tardecito, entonces vamos a ir cerrando. Me parece que son buenos ejemplos los que han puesto todos allí en el doc. Yo voy a seguir mirándolos y bueno, invitarlos a escribir, a editar su escritura y a hacer como una lectura juiciosa de esos textos de referencia para que sí se articulen de una manera más natural con lo que ustedes piensan. Les agradezco. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Jonathan, con todo gusto. A ustedes por estar acá conectados y ante cualquier comentario, inquietud, ya saben que me escriben. ¿Listo? Listo, chao. Chao.